Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy queremos hablarte de los niños y la naturaleza como dos grandes maestros que nos enseñan cuál debería ser nuestra respuesta ante esto que estamos viviendo en este momento. Sí, y quiero comenzar hablándote de Boris Cyrulnik. Es un psiquiatra francés que es el creador del concepto de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de sobreponernos a las adversidades y salir fortalecidos. Un concepto que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque no se trata solo de salir de esta adversidad, sino salir fortalecidos. Salir fortalecidos es la clave. Ahora, este médico dice que normalmente ante una amenaza lo común es huir, es correr lo más rápido posible y lo más lejos posible de aquello que nos está causando esa amenaza. Que este es un reflejo, dice este doctor, es un reflejo, es algo que es parte de nuestro sistema de supervivencia. El problema, dice él, que con todo lo que estamos viviendo, ahora los científicos nos están diciendo todo lo contrario. Lo que nos están diciendo es, no te muevas, quédate quieto. Y eso va en contra de este instinto de supervivencia y es lo que este médico dice que está creando más tensión, está creando más confusión y más miedo dentro de las personas. Sí, y es normal, ¿verdad?, que nuestra mente nos quiera como aislar, como retirar, como proteger del miedo, de algo, de algún peligro, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros normalmente huimos para buscar una solución cuando vemos un problema, ¿no? Y aquí el detalle es que nos dicen, no te salgas de casa. Entonces, esto nos hace sentir, nos da como tensión, porque nos hace sentir como que estamos perdiendo, como que no estamos actuando, como que no estamos haciendo lo que nos corresponde y como que estamos dejando todo a ver qué sucede, ¿no? Entonces, eso nos da mucha intranquilidad, eso hace que nuestro miedo aumente, que nuestra inseguridad aumente, ¿no? Entonces, el detalle de esto es que no te están diciendo, o nosotros hay que tomarlo de esta forma, no solamente para no estar en peligro, que te dicen que te quedes en casa, sino que es para precisamente hacer algo por ti, ¿verdad? Hacer algo que te ayude a crecer para que cuando pase todo esto, estar listo para lo que viene, ¿verdad? Sí, claro, estás más fuerte. Sí, así es. Sí. Entonces, definitivamente necesitamos sobreponernos a esta adversidad y, escucha esto, trascender el miedo, ¿sí? Cuando tú trasciendas el miedo, entonces estarás ayudando precisamente a superar esta pandemia. Mientras tú no estés trascendiendo el miedo, sigues siendo parte del problema y no eres parte de la solución. Entonces, el propósito del miedo, lo que tenemos que entender, y es parte de este en vivo, es comunicarte. ¿Qué es el miedo? El miedo, su propósito es hacernos más fuertes. El miedo es una energía de fortaleza. Quizás sea un concepto que antes no habías escuchado, pero el miedo es una energía de fortaleza, pero la única condición es que necesitamos trascender el miedo. El miedo es para volvernos más fuertes. Sí, y de algo así tenemos que estar bien seguros, ¿verdad? Que aunque la situación sea muy complicada, nosotros tenemos la capacidad de trascender, ¿sí? Eso sí lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Porque el miedo normalmente te bloquea. El miedo no permite que hagas lo que tienes que hacer en el momento y hacerlo de la mejor forma, ¿sí? Pero sí hay algo que te mueve a hacer y que te mueve a crear y te mueve a hacer grandes cambios en tu vida. ¿Y qué es el amor? ¿Sí? O sea, el amor lo que hace te ayuda a trascender, ¿sí? O sea, mientras el miedo te bloquea, el amor te ayuda a trascender, ¿sí? A lograr eso que tú quieres y a sacar fuerza de donde parece que no la tenías, ¿sí? Entonces, bueno, y de hecho yo recuerdo que hace tiempo, como, no sé, cuando mis niñas estaban chiquitas, yo recuerdo que en una ocasión se me presentó un problema muy complicado, pero muy complicado, y recuerdo que yo estaba muy bloqueada, yo tenía miedo a enfrentar lo que venía, la verdad no podía ni dormir, todo el día le daba vueltas y vueltas a ese problema, no sabía cómo solucionarlo, y yo me estaba bloqueando, yo ya no podía ver algo más que eso, ¿sí? Entonces, en un momento, o sea, llegó tanto el miedo que yo ya no quería ni siquiera salir de mi casa. Entonces, cuando yo veo esto, yo dije, o sea, ¿qué pasa, no? Volteo y veo a mis niñas y veo que ellas ya habían notado que yo estaba preocupada y veo la angustia en ellas y dije, no, o sea, no se vale que yo siga así, ¿no? Entonces, recuerdo que yo hice un alto en ese momento y dije, no, o sea, tengo que sacar fuerza de donde sea, pero yo tengo que salir adelante con esto, ¿no? Entonces, en ese momento yo descubrí
que el amor es más fuerte que el miedo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, o sea, sacar el amor, tener claro, ¿verdad? ¿Para qué quieres tú? Ahora sí que salir adelante, o sea, pensar un poquito, no sé, o un mucho en tus hijos, pensar en tus sueños, pensar en tu esposa, en tu esposo, pensar en tu familia, pensar en tu vida misma, ¿sí? O sea, en lo valioso de tu vida y que no vale la pena estar viviendo estos días que quizá para unos han sido como meses, ¿verdad? Ha sido un momento muy, muy tenso, muy fuerte, muy lleno de miedo, ¿sí? Entonces tienes que voltear a ver lo que realmente le da sentido a tu vida. Y una persona con amor, una persona le encuentra un propósito y una fuerza para salir adelante, ¿verdad? Y deja a un lado el miedo. ¿Sí? Así es, claro. Y para todo esto tenemos dos grandes maestros. Como decíamos, decía Sara al inicio, la naturaleza y los niños. Bien, fíjate qué está haciendo la naturaleza ante el coronavirus. Lo que la naturaleza está haciendo, y desde el primer día lo empezó a hacer, se está regenerando, se está renovando, se está volviendo a equilibrar. ¿Cuántas veces es sorprendente lo que estamos viendo en las noticias? Que, por ejemplo, Venecia empieza a ver otra vez peces en los ríos de Venecia. A nivel global, los cielos ya están mucho más limpios. Animales que no se veían se empiezan a ver. Entonces, ¿qué está haciendo la naturaleza? Se está renovando, se está volviendo a equilibrar, ¿sí? Se está regenerando, y eso es precisamente lo que tendríamos que estar haciendo también nosotros en este momento de esta cuarentena, estarnos renovando, estarnos equilibrando, y muchas veces vemos todo lo contrario, estamos totalmente desequilibrados, temerosos, el miedo ha tomado el control de nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Voltea y ve la naturaleza y empieza a fluir como está fluyendo la naturaleza. Sí, de hecho en una conferencia tú nos pones el ejemplo de la naturaleza y nos dices, pues tienes que fluir y tienes que crecer como la naturaleza. O sea, tranquilamente, ¿verdad? Con toda la certeza de que todo está bien, ¿sí? Y yo, la verdad que en los momentos más complicados de mi vida y en los momentos del día que de repente algo no me resulta, yo en mi mente siempre repito esa frase, todo está bien, ¿verdad? Y eso me ayuda muchísimo. Pero sí. Bueno, otra cosa que yo creo que también tenemos que tomar en cuenta en este momento es también como valorar precisamente la naturaleza, ¿no? O sea, que sabemos que dependemos de ella, que nuestra vida depende de la naturaleza, y también es como que analizar un poquito qué es lo que estamos haciendo con ella, ¿sí? Pero algo que a mí se me hace muy, muy grande. ¿Recuerdas que hace poco que fuimos al parque y vemos cómo un árbol está creciendo y vemos que hay una banca ahí pegada y cómo el árbol se va como va siendo parte, como la banca del árbol, y el árbol no se detiene, no detiene su crecimiento. Su crecimiento, o sea, continúa. Para él no hay límites, no hay algo que lo detenga. Claro, él sigue creciendo, se expande, ¿no? Entonces, la verdad, siempre que vamos a ese parque, nos encanta ver eso, porque vemos cómo la naturaleza no hay límites, o sea, sigue creciendo, ¿sí? Y tiene, o sea, se expande, y aparte tiene esa gracia de regenerarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, trascender, regenerarnos y ver esto como una oportunidad precisamente para eso, para volver a nuestra naturaleza, que es de hacer cosas grandes, de crear, pues sí, precisamente de no detenernos, ¿verdad? Claro, sí. Y saber que estamos llamados a cosas grandes. ¿Sí? Sí, claro. Ok, el segundo maestro que tenemos que voltear a ver en estos momentos son precisamente los niños. Si tú observas, los niños, y lo escuchamos en las noticias, los niños no son afectados por el coronavirus. No. Esto no quiere decir que a los niños no pueden contraer el virus, sí lo pueden contraer, pero no les afecta. O sea, no sienten los síntomas, son totalmente asintomáticos la inmensa mayoría de los niños, y los que tienen síntomas leves. ¿Sí? Leve. ¿Por qué? Porque los niños no tienen miedo, los niños no sienten esa incertidumbre, los niños son felices, ellos se adaptan a cualquier situación con alegría. Entonces,
escucha esto, ¿quieres que el coronavirus realmente no te afecte? Tienes que ser como los niños, tienes que ser como los niños. No sé si tú recuerdas, Jesucristo en una ocasión decía, y está en las Sagradas Escrituras, en Mateo 18:2, dice Jesucristo, para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Dos conceptos, cambiar tu manera de vivir. ¿Qué nos está diciendo las autoridades? Ok, quédate en casa, empieza a reflexionar, tienes que cambiar como individuo y como colectivo, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y ahí tenemos a los niños. Son grandes maestros a los niños, entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que estar observando y ser como niños. Sí, a los niños no se les termina la energía, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, se les presenta algo que no les gusta y ellos se retiran de eso. O si no, es algo quizá más fuerte. Yo recuerdo, o sea, las niñas simplemente cuando se enfermaban y con temperatura ellas andaban corriendo para allá y para acá. O sea, como que ellas, los niños saben a lo que han venido, saben que han venido a ser felices, ¿no? Y difícilmente los tumba algo. ¿Por qué? Porque ellos normalmente cuando se les presenta algo muy fuerte, ellos, en lugar de hacer una historia como lo hacemos nosotros, que hacemos una historia negativa y le damos vueltas y vueltas de lo que puede suceder, de lo que nos va a suceder, de lo que, no sé, o sea, algo negativo, siempre hacemos esa historia. Los niños, al contrario, la verdad es que si analizamos, un niño cuando se le presenta algo, hasta saca dicen, no, es que yo soy un superhéroe y yo voy a hacer y yo voy a lograr y yo lo voy a eliminar y yo lo voy a... Sí, o sea, ellos se crean una historia positiva, pero en donde ellos son mucho más grandes que el problema. Y nosotros lo hacemos al revés. Nosotros vemos el problema y lo vemos muy grande y no sabemos cómo vamos a salir de eso, ¿sí? Y precisamente por eso es que nos bloqueamos. Y los niños no, los niños son muy libres, los niños tienen muy claro que son grandes, que tienen poderes, que tienen, o sea, siempre se han inventado esa historia de algo grande, ¿sí? Claro. Entonces, conforme vamos creciendo, nosotros de repente somos los que vamos bloqueando, pero la verdad es que ellos lo tienen muy claro. Entonces, y cuando sucede algo, rápidamente se reponen, ¿verdad? Ellos no le están dando vueltas y no tienen como que, no juzgan, no, sino que ya nada más lo que sigue. Y siguen con esa alegría, con esa energía y la verdad es que pues no padecen mucho el del miedo, ¿verdad? Claro, sí. O sea, y ningún virus puede contra eso. No, pues rápidamente. Entonces, esta situación, entiende, no nos está pidiendo sobrevivir. Nos está invitando realmente a descubrir la vida y para eso tenemos dos grandes maestros, la naturaleza y los niños. Sí, sí, la verdad es que si nosotros tomamos en cuenta cómo avanza la naturaleza aún sin nosotros, ¿verdad? Al contrario, o sea, se va regenerando y se ve mucho más bonita y o sea, vemos el avance de la naturaleza y vemos cómo los niños se reponen tan rápidamente y se crean una historia en lugar de negativa, algo positivo donde ellos se ven como el héroe, como alguien grande. Y si nosotros hacemos eso, la verdad es que esto que viene no nos va a hacer tanto daño, la verdad. No, y te esperan cosas extraordinarias. De hecho, de eso vamos a ir hablando en los siguientes videos. O sea, te esperan nuevos caminos, nuevas oportunidades. Vamos a continuar contigo. Vamos a empezar a ver, me parece que el siguiente video habla sobre la crisis y si no, uno de los próximos videos que ya tenemos preparados habla sobre la crisis, que es esta oportunidad. Vienen cosas maravillosas para tu vida, pero como dice Sara, tienes que sentirte más grande que los problemas que estamos enfrentando, porque vienen cosas extraordinarias para todos aquellos que nos conectemos con todo esto y entender el propósito de lo que estamos viviendo. Sí. Bueno, pues la verdad fue un gusto compartirte esta información y te invito a que le des me gusta y que lo compartas para que llegue esta información a muchas más personas, ¿verdad? Así es, sí. Y como te decía, ¿quieres que si por alguna razón llegas a contraer el virus y que no sientas los efectos, que pase, como decimos aquí en México, que te pase de noche, sin que te des cuenta, aprende y sé como los niños? No lo digo yo, lo dice Jesucristo. O sea, necesitamos cambiar y ser como niños. Bien, entonces nos despedimos. Mi nombre es Carlos Contreras. Y Sara Cebes. Y estamos contigo muy pronto. Hasta pronto.